Ayer el presidente Alberto Fernández estuvo con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, estaba Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial, estaba el vicepresidente Daniel Funes de Rioja. Estamos justamente en línea con Funes de Rioja. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente para mí, bueno, bien, dentro de todo, bueno, tratando de llevar adelante la cuarentena, ¿no? ¿Estuvieron con el presidente ayer? Así es, nos convocó en Olivos, guardamos la distancia reglamentaria del metro y medio, tanto en los asientos como lo presencial, y yo creo que es a veces a uno le cuesta el adaptarse, pero es importante hacerlo, ¿no? Y fuimos a conversar a instancias del presidente, después de el periodo de aislamiento total, con exclusión de las actividades esenciales, que son la alimentación y su cadena de valor, y todo el tema de salud y su cadena de valor, las nuevas actividades, y además qué hacia adelante, es decir, qué actividades y cómo. Y bueno, quizás para nosotros ha sido muy importante la experiencia que hemos tenido desde Copal con el tratamiento desde el día 20 de marzo de todo el tema de esenciales, porque esto nos permitió, primero que nada, organizar con el gobierno los pasos, las diversas dificultades que se iban a plantear desde los salvoconductos hasta el transporte y las verificaciones entre jurisdicciones, o los obstáculos que se generaron, porque se generaron tanto a nivel nacional como a nivel internacional en las fronteras con Chile y con Brasil. Algo que era central, que eran los protocolos de seguridad. En Copal pusimos en marcha un protocolo de seguridad tomado de las mejores líneas internacionales, pero realista, posible, no era simplemente copiar una utopía. Bueno, Sino, Copal es un servicio esencial, ¿no? Es la coordinadora de industria de productos alimenticios, es todo el sector alimentos. Exactamente. Entonces, por un lado, había que cumplir con el compromiso que habíamos asumido de garantizar Se cortó, ahí tenemos una interrupción en la línea. Bueno, estábamos hablando con Daniel Funes de Rioja, es vicepresidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, y presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, de toda la Cámara de Industrias de Alimentos. Fundamental la reunión que tuvieron ayer el presidente, porque se habló, entre otras cosas, seguramente ahora le vamos a estar preguntando a Funes de Rioja, de cuáles son las actividades esenciales que tienen que empezar a abrir. Y una de esas actividades esenciales es la de los bancos, el sistema financiero. Ayer me decían en el gobierno, a última hora, que hay una idea que se está analizando por parte del gobierno de volver a declarar al sistema financiero y a los bancos como servicio esencial. Estamos ahí retomando la comunicación con Daniel Funes de Rioja. ¿Cómo le va, Daniel? Sí, ¿qué tal, Mariano? Bueno, lo estaba escuchando y efectivamente, nosotros ya la semana pasada habíamos señalado que si no teníamos la posibilidad de acceder al sistema financiero con la fluidez necesaria, y en esto no hablo solo de las grandes empresas, hablo de las pequeñas y medianas empresas. Había habido en estos 10 días que habían transcurrido, y por las modalidades de comercialización, usted piense que la industria de la alimentación se mueve con 270.000 puntos de venta. Hay la creencia de que todos son supermercados, ¿no? Alrededor de 100.000 puntos son supermercados, el resto son distintos, desde autoservicios, comercios de vecindad, hasta kioscos, farmacias, y otros locales que venden alimentos. Entonces, panaderías. Entonces, ¿usted cómo articula esto? Y para articular esto necesita poder bancarizar las operaciones que no son por cheques. Además había tenían cheques que no entraban. Todo esto nos había impulsado a pedir desde Copal y desde Comité de Crisis de la Unión Industrial, que también me toca integrar, una tendencia
tendencia a la normalización de los bancos. Ahora bien, esto llegó a un cuello de botella, y el cuello de botella fue lamentablemente lo que se vio ayer. Yo creo que la actividad bancaria tiene que tender a una normalización, de la misma manera que con los recaudos que debemos tomar, porque yo le estaba diciendo, no solo tenemos que asegurar la continuidad de la producción, tenemos que también preservar la integridad física de los trabajadores y prevenir de la mejor manera posible, dentro de lo que se puede, porque esta es una pandemia no solo de un impacto global, sino muy reciente. No hay ni medicina ni vacuna, pero tomar las medidas necesarias. Y bueno, y eso lo hemos hecho yendo desde el transporte del trabajador de su casa a la fábrica, tomando recaudos en cuanto a la organización de turnos, etcétera, hasta las medidas de tomar temperatura a los trabajadores y sanitización de vestuarios y comedores entre turnos. Bueno, todas estas cosas nos dan un bagaje de experiencia que el presidente ha decidido el día martes convocar a la CGT y a las entidades empresarias para ver, bueno, cuáles son las actividades que con menor impacto de riesgo posible y manteniendo la estrategia de priorizar absolutamente la salud, se pueden ir analizando abrir o reabrir. ¿Y el presidente estaba dispuesto a la reapertura del sistema bancario, no ya solamente para pago de jubilados, que esto se está viendo en el día de hoy en todos los bancos del conurbano y de la capital, sino, digo, la reapertura normal, ¿no?, del sistema bancario? ¿Estaría dispuesto a liberarla? Mire, eso hay que preguntárselo al presidente. Yo creo que hay una intención clara de ir normalizando. Vuelvo a decir, dándole prioridad al tema de la salud, y por eso nos dijo que a la convocatoria que nos hacía iba a incluir a los expertos en salud, claro. lógicamente, Bueno, para que esta visión no sea meramente sindical, empresaria, gobierno, sino también secundada o respaldada por los expertos que lo han ido acompañando en todo este proceso. Claro, claro. Desde ya que tiene que estar protegido todo el trabajador bancario, ¿no? Así como tratamos de protegernos todos los trabajadores que estamos en las áreas consideradas esenciales, como alimentación, medios de comunicación, transporte, salud, todos los que tenemos que ir a trabajar aunque haya cuarentena a nuestro lugar de trabajo, tomamos nuestros recaudos. Yo mismo recién, mientras estaba hablando con usted, me estoy poniendo alcohol en gel aquí en el estudio de la radio, ¿no? Es decir, todos estamos tratando de protegernos, y además los trabajadores bancarios... La mesa del presidente siempre que había un frasco de alcohol en gel cada tantos metros, además de respetar la distancia entre nosotros, había alcohol en gel para esos fines. Yo creo que, bueno, estos son los hábitos que tenemos que hábitos sanitarios que tenemos que incorporar, y bueno, y además tenemos que con la experiencia que hemos tomado, la experiencia internacional de quienes nos han precedido en esto, los países europeos, que obviamente tienen 30, 60 días de adelanto en este proceso, y por ende han hecho también una experiencia, y la opinión de los expertos, con todo ello debemos conjugar cómo ir normalizando la economía sin vulnerar los principios sustantivos de lo que son las mejores prácticas y medidas para el tema del coronavirus. Ahora, lo que sí es cierto, o podemos decir, es que del tema de la reapertura o servicio esencial de banco se habló en la reunión. Y por supuesto, porque había una gran preocupación, no solo del presidente, nosotros mismos, pero además porque nosotros también teníamos, desde hace una semana le veníamos planteando al ministro de Producción y él al presidente del Banco Central que nosotros necesitábamos operatoria bancaria que fuera más allá del crédito bancario, para permitir que, sobre todo, que todo el sector PYME, quiero decir que no está
tan bancarizados que digamos, la idea sería que todo el mundo estuviera bancarizado, pero usted ve que incluso hay gente que tiene tarjeta de débito y estaba ya haciendo colas para cobrar en efectivo. Bueno, esta es una realidad que la Argentina tiene, y esta manejo de efectivo, independientemente del inconveniente, como ustedes decían antes, hasta por razones de seguridad, es algo No, que la sociedad prefiere. y además que incluso los que están bancarizados se mueven con cheques. Entonces, una pyme no puede cobrar cheques, no puede pagar cheques, no puede cobrar a sus clientes, no puede pagar a sus proveedores. Es decir, es toda una locura. Ahí está, usted ha tocado un tema, Mariano, que es muy importante. Por ejemplo, en todas las cadenas de panadería hay problemas de pago. ¿Por qué? Porque los panaderos no pueden pagar la harina porque no tienen, no han podido depositar los cheques o transferir los cheques de modo tal de tener el monto necesario para pagar a los molinos, y obviamente el molinero entonces no puede pagar el trigo. Entonces, es una cadena, es la cadena de pago, la famosa cadena de pago. La ¿no? famosa cadena de pago. Y lamentablemente se hace con cheques en su mayoría. Todavía en la Argentina la transferencia no está tan masificada, ¿no? Y estos pagos se hacen con cheques. Este es un punto, el tema de la cadena de pagos. El otro punto, y que lo tocó ayer Culfas al lado de Miguel Acevedo, es el malestar que hay en el gobierno con los bancos por, según dice el gobierno, el poco compromiso para prestar al 24% para los créditos para pagar salarios a las pymes y a las empresas grandes. ¿Se habló de eso ayer? Sí, ¿Estaba Miguel Pérez en la mesa? No, Miguel Pérez no estaba en la mesa, pero esto se habló ayer, se había hablado ya con Culfas. Nosotros tenemos un comité de crisis que desde el día 20 de marzo se reúne todos los días, se reúne virtualmente. Nosotros lo tenemos, y a muchas de esas reuniones se ha incorporado el ministro de Producción, Matías Culfas, y hemos estado en contacto permanente con el ministro de Trabajo, con el secretario de Industria, con Claudio Morón y con Ariel Schale. Y con estos conversamos permanentemente estas cuestiones, y obviamente hay una gran preocupación porque no llega el crédito es para pagar salarios, hay desesperación del lado empresarial con respecto a esto, y por otro lado tiene que llegar a la tasa que fijó el gobierno. Bueno, esto lo hemos planteado y será vuelto a plantear al presidente. Uh-huh. Y le digo, no es solamente las pequeñas y medianas, también las grandes, por las informaciones que hemos recibido, la tasa de interés que tienen que pagar son tasas elevadas, están muy distantes de ese 24%. Claro, no, entonces quiere decir que el problema es mayor. Es decir, lo planteó el ministro Matías Culfas. Ayer habló de que tienen que tener más compromiso, pero directamente veo que, por lo que dice usted, prácticamente el sistema no está funcionando. Las pymes y las empresas, incluso no pymes, no pueden acceder al crédito para pagar salarios. Yo diría que tienen dificultades, y esas dificultades hay que resolverlas, porque evidentemente estamos frente a circunstancias extraordinarias, y estas circunstancias extraordinarias han requerido y están requiriendo de medidas también extraordinarias. Uh-huh. y lo primero que tiene que haber es oxígeno, digamos, tiene que haber, y oxígeno hoy es el dinero, porque usted tiene una economía que tuvo 2 años y medio de recesión, por no decir 11 años de estancamiento, porque en definitiva muchos sectores así lo están, que las pymes están muy mal, y usted lo sabe, las economías regionales también, y las grandes, vaya a los balances que cotizan en bolsa de las grandes compañías que cotizan en bolsa, y tienen 2 o 3 años de números en rojo en su balance cuando históricamente no los tenían. Uh-huh. Por ende, usted cuando va a acceder a una institución financiera, evidentemente la situación es difícil, y como la situación es difícil, es el gobierno el que se comprometió a que hubiera fluidez. Por ende, esperamos que el gobierno tenga éxito en esa gestión con los bancos,
y el tema se resuelva, porque tiene dos aspectos: tiene el pago de salarios y tiene el capital de trabajo. Usted no puede producir si no tiene materia prima, si no tiene insumos, y para todo eso necesita capital de trabajo. Funes de Rioja, ¿dónde está el coronavirus? Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.